RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Transmitimos desde nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Le damos la bienvenida hasta ahora al ingeniero Mario Cedrón, especialista en temas de minería y desarrollo, docente en la Universidad Católica de Perú. Qué gusto saludarlo, mi estimado ingeniero Mario Cedrón. Muy amable como siempre. Un gusto saludarte, José. Estar siempre con ustedes en RCR es una satisfacción. Bien, oriéntenos, ilústrenos acerca de un tema que está concitando la atención nacional en medio de esta pandemia, de esta crisis que vivimos, el tema del oxígeno medicinal, ¿no? El último domingo, y se lo pongo como preámbulo, el presidente Francisco Sagasti solicitó a las empresas industriales, mineras, de hidrocarburos, que pongan a disposición de los hospitales y diferentes centros médicos la provisión de oxígeno que ahora destinan a la producción industrial y minera, ¿no? En una precisión, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha precisado que las empresas mineras no tienen la capacidad de producir oxígeno medicinal y además que no poseen plantas generadoras de oxígeno industrial. Nos gustaría que nos ilustren, porque se está generando toda una situación de distorsión y de desinformación. Y usted conoce muy bien el tema, por favor. Sí, José. Bueno, igual que durante la primera ola, en que hubo también ciertas manifestaciones en contra de la empresa Praxair por la planta de oxígeno de La Oroya, que está paralizada 10 años, ahora en esta segunda ola vemos de nuevo que por intereses ya sea políticos, económicos o de protagonismo personal, se ha generado mucha desinformación, en la cual a veces caen personas inocentemente. Yo mismo he tenido que explicar en el interior del partido que amablemente me invitó a postular al Congreso de Nación esta problemática y cuál es la verdad detrás de todo ello. Empecemos diciendo de que las empresas mineras, las operaciones mineras, no utilizan en sus procesos oxígeno. No es necesario porque se utiliza el método de flotación o se utiliza métodos de hidrometalurgia y no es que se requiere el uso de oxígeno. Pueden tener pequeñas plantas de oxígeno medicinal para sus postas de salud, operan en altura, el tema del soroche, etcétera, etcétera. Inclusive algunas de esas plantas han sido donadas. La minería ha donado durante esta pandemia 23 plantas de oxígeno, es decir, más de la mitad del total que han sido donadas por el sector privado. Y la burocracia aún mantiene inoperativa como 11 de ellas. Entonces, el oxígeno al que se refiere, y fíjese usted hasta qué punto puede llegar la confusión que el alcalde de La Molina dijo de que la minería ilegal debía poner sus plantas de oxígeno. Seguramente se refería a los compresores de aire. Pero bueno, el tema es que son las fundiciones de metales las que utilizan plantas de oxígeno. Así, por ejemplo, está el caso de Sauder, que es el más mencionado en la actualidad. Está el caso de Funsur, la fundición de estaño de Pisco, Cajamarquilla, también en Chimbote, para los Altos Hornos, aunque salvo la Sauder, que es de su propiedad, las otras tres pertenecen a la empresa Praxair, que es la principal proveedora de oxígeno medicinal, de oxígeno en general en el Perú. Y si bien el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial son el mismo elemento, sí hay diferencias entre ambos, tanto en lo que es su producción como en lo que es las características propias. Así, por ejemplo, en el caso de la fundición de Sauder, esa planta de oxígeno está diseñada, igual que fue el caso de La Oroya,
para producir oxígeno industrial, no para producir oxígeno medicinal, es decir, oxígeno gaseoso que se inyecta directamente en los hornos, no oxígeno líquido, que es el que usualmente se utiliza para poder envasarlo y transportarlo como oxígeno medicinal. Además del tema de la pureza. En el tema de la pureza también hubo mucha confusión, que la ley Ugarte, que el 99%, que la Organización Mundial de la Salud decía 93%. Ahí también hay un gran error. El 99% que se estableció durante el gobierno de Alan García con el doctor Ugarte de ministro está referido a lo que se llama el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Es decir, es solamente un listado de los medicamentos que tiene que contar toda institución de salud. No le prohíbe utilizar otros medicamentos. Así, por ejemplo, el Hospital Regional de Loreto toda la vida ha utilizado oxígeno de 95% porque en Iquitos no se produce el otro oxígeno. Claro, ante la falta de oxígeno de 99%, se puede utilizar hasta de 93%. Obviamente, cuidando que ese 6% de diferencia en pureza no tenga contaminantes tóxicos, etcétera, porque hay que tener mucho cuidado con el oxígeno que uno le inyecta en los pulmones a un paciente, más aún un paciente de COVID. Entonces, no es cierto esto de que la minería se niegue a entregar oxígeno. Ahí pareciera que hay cierto interés de desviar la atención por la falta de previsión del gobierno hacia responsabilizar al sector privado, en específico al sector minero, y muy especialmente a una empresa minera. Ahora, lo que queda claro entonces es que las empresas mineras que requieren de oxígeno industrial, ellos compran. Eso queda claramente establecido. Y quien vende es una empresa, Proexer, que usted me explica, un poco para que nos entiendan quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país. O sea, las empresas mineras no producen oxígeno. Las empresas mineras no producen oxígeno medicinal, salvo las pequeñísimas plantas que tienen para sus postas de salud, que ya las han donado. Ya. Y las dos fundiciones que usted ha mencionado, la Oroya y la que está en el sur, que es la de Sau de La Perú. de la Oroya lleva 10 años paralizada. Ya, también y es importante conocerlo. Cuando Praxer la recibió como parte PAU, se hizo una evaluación que determinó que esa planta requería de por lo menos $2 millones de inversión para volverla a poner en operación como planta de oxígeno industrial. Mínimo 6 meses, y tampoco tenemos los técnicos calificados en el Perú para hacer un overhaul de esa naturaleza. Una cosa es que hayan un par de ingenieros que hayan trabajado operando la planta, y otra es tener las habilidades para poder hacer un overhaul. El propio decano nacional del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, con el decano de Facultad de Mecánica de la UNI, viajaron a hacer una inspección y determinaron en un informe oficial de que no es viable. La viabilidad para poder abastecer de oxígeno acá en el Perú está, primero, en que se pudiera cada centro de salud público contar con su propia planta de producción de oxígeno dimensionada evidentemente a la demanda normal. No todos los hospitales lo tienen, porque el oxígeno para el Estado es una medicina. Es un insumo, ¿no? Y los hospitales no fabrican medicina. Pero ante una situación como esta, sí se debería aprovechar para poder cada centro de salud contar con su propia planta productora de oxígeno. El problema adicional está también en los balones. Parte del problema está en los centros de salud que no tienen suficiente oxígeno y que le piden a los pacientes llevar su propio balón. Y la otra mayor parte está en todos aquellos que se tratan en su casa y que no tienen acceso a oxígeno, porque tampoco tenemos la suficiente cantidad de balones. Y nadie está pues culpando a la industria metalmecánica del Perú por la falta
de balones. Y el otro problema que tenemos es el transporte. El oxígeno no se transporta, digamos, a granel, no en balones, en cualquier tipo de vehículo. Y no ha habido más solución inmediata que la de importar oxígeno, pero ha habido una falta de previsión porque entre la primera y la segunda hora se han podido comprar plantas para los centros de salud y se han podido poner en funcionamiento todas las plantas, incluyendo las 11 donadas por la minería que aún no están operativas. Ahora, hay quienes también han salido y dice, lo que tendría que hacer el gobierno es hacer una gran inversión para construir una planta de oxígeno medicinal. ¿Eso es sencillo, ingeniero Mario Cerón? No, no es nada sencillo. Porque usted con una sola gran planta tampoco resuelve primero el problema de transporte. O sea, la solución es que cada hospital tenga su mini planta o una planta mediana que pueda atender a su unidad y no depender del transporte. Esa es la solución. En tanto no se llega a eso, no queda más que importar el oxígeno. Ahora, respecto al tema de la entrega de las donaciones que han hecho las empresas mineras, son 23 plantas de oxígeno en diversos puntos del país. Ayer hemos escuchado incluso al señor Quijandría, bastante preocupado, él es representante de Minsur. Ellos han entregado 5 plantas, 2 en Tacna, 2 en Puno y otra más en otra localidad. Y también estamos escuchando que Golfis ha hecho la entrega en Hualgayotte, en Cajamarca, y están inoperativas, ¿no? Entonces, es complicado justamente ponerlas en operación estas plantas, ¿usted qué conoce? A ver, hay varias razones por las cuales no se hace. Por ejemplo, el hospital de Andahuaylas, que es nuevecito, fue construido para tener sus plantas de oxígeno, que dicho sea de paso las tuvieron embaladas en un almacén en Lurín por problemas burocráticos. Pero sí uno ve lo que son los IOR, o sea, las inversiones que pueden ser autorizadas excepcionalmente. En el caso del oxígeno, le exigen varias cosas. Usted no puede tener la planta en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque esa planta va a estar aspirando aire para convertir en oxígeno. Y entonces depende pues qué contaminantes puedan haber, ¿no? Allí, por ejemplo, lo de la Oroya, yo me reía porque donde están las plantas, la planta está ubicada, es una zona donde corre mucho viento que levanta polvo de los cerros que están contaminados con metales pesados. El principal problema parece ser las instalaciones eléctricas, el no contar con las instalaciones eléctricas apropiadas. Las plantas de oxígeno suelen demandar gran cantidad de energía. En el caso de una planta, por ejemplo, como el de la Oroya o como la de Sauder, efectivamente hay un pequeño porcentaje del oxígeno que puede producir la primera o produce la segunda, que es oxígeno líquido como subproducto. Ese es el oxígeno que está donando la Sauder, un 3-4% de su producción. Por eso la Sauder está donando más de 40 toneladas ahora, que es la totalidad del oxígeno líquido, que además ha pasado por las pruebas respectivas para poder ser considerado medicinal. Muy bien, ingeniero Mario Cerón, yo le agradezco infinitamente esta explicación que nos ha brindado, ¿no? Y que resulta pertinente en la situación que estamos viviendo, ¿no? En toda esta incertidumbre, ¿no? Mucha gente vemos que en las calles está luchando día a día por conseguir un balón de oxígeno o una bombona, como le llaman, ¿no? Pero ya usted nos ha explicado con suma claridad que en medio de toda esta situación dolorosa, lo menos que podemos nosotros impulsar es la desinformación, ¿no? Y por eso recurríamos a usted. Sí, lo escucho. Y para terminar, José, igual que con la vacuna peruana, todo es puro flor. La Católica y la UNI, por ejemplo, están embarcadas hace tiempo en proyectos de fabricación de plantas de oxígeno con muy poco apoyo. Ahí nomás ya tendríamos resuelto el problema. Muy buen punto. Yo le agradezco, ingeniero Mario Cerón, esta gentileza que ha tenido con RCR, como siempre. Muy amable. Que tenga buen día. Un gusto. Un gusto.
RCR, la red que comunica y une al Perú.